Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Un gusto, muy buenas noches. Leí una encuesta esta semana a 85 empresarios líderes. El 60% de estos empresarios estaba preocupado por el futuro de la negociación salarial. Hay mucha expectativa puesta sobre este tema de las paritarias. Bueno, ustedes que están desde adentro, ¿cómo lo están viendo? ¿Cuál es la información que están manejando en relación a esta cuestión? Bueno, yo entré al sindicalismo en la década del 70, año 72, y desde aquella época, con los cortes lógicos de la no paritaria, cada vez que había paritaria y cada vez que hay paritaria, escucho esta preocupación del sector empresario. Me parece que es más folclórico y para sostener digamos, la defensa de sus intereses, más que otra cosa, porque la economía argentina ha tenido vaivenes que no han, digamos, que no han sido motivados por el aumento de salario. Siempre han tenido otros componentes exógenos que tienen que ver más con la patria financiera que con el salario del trabajador. Así que ese cuco de que no se puede pagar o que están preocupados porque se acercan las negociaciones paritarias y qué irá a pasar, y no va a pasar nada en el país. Vamos a negociar. Y haciendo referencia a la apertura, referida a que algunos tramos van a pagarse el año que viene, esperamos que se paguen todo este año. Es decir, una de las ideas también, además de la negociación propiamente dicha, es que no se extienda tanto en el tiempo, porque lo que ha pasado desde que tenemos paritarias últimamente, digamos, estos 6, 7 años para aquí, cuando terminamos de cobrar los salarios, como pasa ahora con la paritaria que se arregló en el 2010, recién se va a pasar al salario en junio de este 2011. Y cuando eso cuando eso se efectiviza, ya perdió absolutamente vigencia. Por lo tanto, una de las pretensiones también en la paritaria es que no se extienda en el tiempo, que sea en el propio año. En el caso de los municipales locales, para citar una paritaria, ya cerró y no va más allá de octubre el último de los pagos. Lo que es cierto, Eduardo, es que por lo menos uno como observador externo ve una cierta anarquía en cuanto a cuáles son los parámetros para fijar esa recomposición salarial, porque tenemos un índice del INDEC que es del 11%. Tenemos el índice del supermercado de Moyano, que no sabemos cuál es, pero supuestamente es el 24% porque arregló por el 24%. Hay otros gremios que plantean el 30 o el 35%. Los empresarios dicen que no más del 20%. Digamos, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es la sensación térmica verdadera de la pérdida del poder adquisitivo del salario? A mí me parece que esto sí influye en la incertidumbre, tanto del empresario como del trabajador, ¿no? Ese punto sí. Y también habría que agregarle que el sector industrial, el empresario, dice que el techo es el 24%. En realidad, es muy complejo, digamos, el armado, la trama de lo que es una paritaria para cada sector, porque no se parte del mismo salario. No es lo mismo el 24% en camioneros con un salario de 5 o 6 mil pesos que el 24% en salarios deprimidos como tiene, digamos, comercio, por citar solamente uno. Por lo tanto, la realidad es otra. El tema la cifra del INDEC o como bien decía la de Moyano, en realidad es la góndola la que nos marca día a día cuál es la necesidad del trabajador, hasta dónde llega el salario del trabajador, qué día se termina del mes ese salario. Por lo tanto, creo yo que ahí estaría un poco la punta del ovillo. Y si tenemos en cuenta que estamos transitando un gobierno que en uno de sus párrafos dice que la distribución de la riqueza es uno de sus pilares, nosotros confiamos que este tipo de negociaciones es precisamente para fomentar esa situación. La distribución de la riqueza. Tampoco pedir locura para que una empresa cierre, desde luego, pero cada sector, cada dirigente sindical, cada gremio sabe hasta dónde puede ajustar y hasta dónde no puede ajustar. Cada uno sabe exactamente. Y esto no es nuevo, esto siempre fue así. Recordamos, por ejemplo, décadas pasadas, cuando el salario testigo era el de la UOM. Y hasta que no arreglaba
La UON, con Lorenzo Miguel a la cabeza, no arreglaba a nadie, por temor a, digamos, a partir de un piso falso o muy bajo. Y ahora creo yo que el sindicato testigo sigue siendo la metalúrgica en Argentina. No es precisamente digamos, el convenio de camioneros quien fija la pauta. Porque vuelvo a reiterar, un salario que tiene subsidios al combustible, que tiene un montón de componentes, no puede ser parámetro para el resto, incluso para el sector privado, que no hay ningún tipo de subsidio, ¿no? ¿Metalúrgico arregló o todavía está no, todavía no. ¿Hay alguna señal en este sector? Yo había escuchado ya alrededor de un 30%, así. En el caso de comercio, que es el que nosotros podemos, digamos, que estamos muy cerca de ese tema, los paritarios nuestros piden una suma fija de 1.000 pesos para poder llegar a un salario conformado, con presentismo y demás, alrededor de los 4.000 pesos. Eso es a cumplir en el año, digamos, no más del 2011. Eso es a cumplir en el año, no más allá del 2011, exactamente. Porque si no, se desvirtúa, esa es la situación. Vos tocaste el tema de la disparidad de salario entre los distintos sectores. ¿Este tema se discute dentro del gremialismo? Es decir, ahora, digamos, la vedette es el gremio de camioneros porque el que tiene más poder es Moyano. Pero, digamos, esta cuestión internamente, ¿ustedes la discuten, la hablan, tratan de recomponer esa situación de relación entre un gremio y otro? Que son todos trabajadores, en definitiva. Sí, por cierto. Claro que se discuten. Hace muy poquitos días se reunió aquí en Villa María, por una invitación que hicimos desde nuestra CGT, a las regionales de la zona, La Bulaya, San Francisco, Río Cuarto, Belleville, La Carlota, Punilla. Y bueno, y tenemos las mismas inquietudes. Y también tenemos estos reclamos, los mismos reclamos casi diría. En un documento que vamos a sacar en estos días, allí fijamos alguna posición. Pero siempre, Alberto, teniendo como norte esto de la disparidad de actividades, porque también somos conscientes que no es lo mismo un bancario que un docente o que un empleado de comercio, ni un gastronómico, porque tienen distintos componentes su salario. Digamos que en eso, por eso digo, no hay lo dijo el propio Moyano, no hay un techo para que diga, bueno, hasta acá es el límite y de acá no se puede pasar. Nunca dijo eso. Al contrario, que sirva de piso para poder negociar, porque de eso se trata la paritaria, mejora para el sector trabajador del que se trate. Pero no hay un tope, pero sí nosotros escuchamos, conversamos entre nosotros y bueno, por ahí llegamos a algunas conclusiones, ¿no? Con respecto a algunas diferencias también se da en el ámbito geográfico, en el ámbito del tamaño de las empresas. Una vez se habla con empresarios pymes muy pequeños, con un empleado, y dice, a mí entro en las generales de la ley con una gran empresa de Buenos Aires que tiene 100 empleados porque mi gremio es el mismo. Qué sé yo, petrolero, un lavadero de autos tiene que tener el mismo régimen que una estación de servicio de Palermo en la capital federal. Esto me parece que también es una deuda pendiente de la negociación, tratar de adaptarse a la realidad regional de cada región de la Argentina, que es tan disímil. La mayoría de los convenios colectivos de trabajo data del año 75. Nosotros en nuestro convenio tenemos una rama que es caballeriza. Yo quisiera que alguien me dijera, y no está la computación, por ejemplo, o algunas otras actividades dentro del propio comercio. Por lo tanto, está absolutamente, digamos, envejecido ese convenio. Y desde el advenimiento de la democracia, es decir, desde el año 83 a esta parte, venimos intentando sentarnos a conversar y a renovar, digamos, a modernizar nuestro convenio. Hablo del caso de comercio y en el resto de los convenios pasa lo mismo. Hubo en la década del 90, podríamos llamar la década infame también para los trabajadores de esa década, donde Caballo quería dar por caídos a los convenios colectivos y regirse por el salario mínimo vital y móvil, o sea, un verdadero despropósito que no se concretó
por muy poco, a pesar de Flamarique, de la tarjeta Banelco, a pesar de tantas trampas que le hicieron al movimiento obrero, ¿no? De tantas trampas. Pero bueno, tienen plena vigencia los convenios y una de los reclamos que se hace también con el tema salario es la reformulación de los convenios colectivos. Y el tema de la zona también pesa, como bien lo decía, no es lo mismo la Patagonia que el centro del país o la pampa húmeda con algunas zonas más desérticas. Lamentablemente en esto siempre perdemos los del interior, ¿no? Como en tantas cosas en este país. Y sí. Espero que alguna vez se recomponga. Eduardo, hay un tema también que se ha instalado muy fuertemente en el orden laboral, que es la ampliación de la licencia por maternidad que dio el gobierno provincial. ¿Cómo ha repercutido esto en el sector privado? Porque me imagino que los trabajadores o las trabajadoras esto lo están viendo con expectativa. ¿Y cómo lo observan ustedes como dirigentes? Bueno, mira, vale la pena hacer una consideración previa. La asignación por maternidad nace desde los empleados de comercio el 1 de enero del año 1960. Se aplica en el país desde esa época. Y siempre estuvo a cargo primero de las cajas, que eran del sector, cajas de subsidios familiares para empleados de comercio, subsidios familiares para empleados de la industria, y Caspi. Y la de la estiva, que estaba referida a los trabajadores del puerto. Allí comienza esto. También lo toman los gobiernos provinciales, digamos el Estado. Y ahora nosotros lo vimos, la verdad, muy positivamente, esta ampliación del gobierno provincial y este pedido para que también el sector privado lo tome. Todavía no hemos tenido, más allá de alguna lectura en los medios locales, no hemos tenido no nos hemos sentado a conversar ese tema, a pesar que desde Villa María lo hemos llevado, digamos, como decir, de la provincia de Córdoba, porque no es cosecha propia, sino que viene del gobierno provincial, donde van a adherir distintos municipios, y nuestra pretensión fue que la CGT lo tome también, y hemos conversado esto con el doctor Recalde para que sea también un proyecto de ley. Digamos, un proyecto que lo pueda llevar adelante el sector del trabajo, que representa en este caso Héctor Recalde, para que se aplique en el sector privado. Todavía, no han comenzado esas discusiones, así que no tengo yo una opinión formada del sector privado. El sector del trabajo, obviamente que lo ve muy positivo, pero no hay, salvo, reitero, algunos comentarios en contra, locales, yo de otro lado no he visto. Pero lo que hay que decir también es que siempre ha estado a cargo del Estado, es decir, hoy mismo la asignación por maternidad la paga el ANSES, por lo tanto, ese empleador, porque el argumento es, y tengo que tomar a otra persona, y tengo que enseñarle. Digamos, si eso se diera en el sector de la metalurgia, podríamos decir, crear un soldador lleva su tiempo, alguna especialidad técnica, pero en el caso masivo, donde hay mayor cantidad de mujeres, que es en el sector de la docencia y en el sector privado del comercio, yo creo que ese argumento es falaz. Muy bien, te agradezco, Eduardo, estos conceptos y la visita a nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Nosotros no tenemos más tiempo, nos tenemos que despedir para encontrarnos la semana que viene con otro programa de Semana a Semana. Muchas gracias y muy buenas noches. I guess I didn't